Cowork es increíblemente poderoso, pero tiene un problema, y es que no hay un estándar de configuración para tu espacio de trabajo. Si lo configuras mal, si configuras mal los cimientos de tu espacio de trabajo, más adelante vas a tener muchos problemas. Entonces, después de 5 meses de estar utilizando Cowork para administrar completamente mi vida y gastarme todos mis ahorros en tokens, aquí te van 5 tips que me hubiera gustado saber desde un inicio para configurar mejor Cowork. El primer error que todo el mundo cometemos al empezar a trabajar con Cowork es abrir el archivo CloudMD y no saber qué hacer, quedarse en blanco, empezar a improvisar y acabar con un archivo que es caótico y que nos genera muchos problemas. La solución es muy sencilla, parte desde una plantilla que tenga ya los elementos esenciales para CloudMD. Las 4 partes que yo considero más esenciales son las siguientes. La primera sección es la de identidad. Le dices exactamente a Cloud para qué es este espacio de trabajo y qué tipo de tareas va a hacer aquí. La segunda es la de recursos, una tabla que le dice a Cloud qué archivos existen, dónde están y cuándo debe de leerlos. Esto evita que Cloud asuma o invente rutas que no existen. La tercera es el flujo de trabajo. Es el orden exacto en el que Cloud debe de operar cada vez que abres una sesión. ¿Qué lee primero? ¿Qué revisa después? ¿Qué hace al terminar? Sin esto, Cloud va a improvisar cada vez. Y la cuarta es el estilo y tono, las reglas editoriales de tu voz. Esto es especialmente crítico si utilizas Cloud Cowork como un escritor de contenido o para comunicarte con tus clientes. Te dejo mi plantilla aquí en la descripción de este video para que la puedas descargar y adaptar a tu flujo de trabajo. El número 2 es la regla de 300 líneas. Cada vez que hables Cloud Cowork, tu archivo CloudMD se vuelve a cargar completamente en cada sesión nuevo que haces. Por lo tanto, si tienes un archivo muy grande, pues imagínate el consumo de tokens que representa en cada sesión que haces. Yo originalmente tenía un archivo de 600 o 700 líneas, lo cual era una locura, y entonces me gastaba mucho tokens. Esto con reducirlo a 300 líneas te baja el consumo en aproximadamente un 25%. Entonces hay distintas tácticas para lograr bajar el número de líneas en tu CloudMD. La primera es que incluyas solo lo esencial. Tu CloudMD debe tener las secciones que Cowork necesita en cada sesión: memoria, preferencias, reglas de comportamiento y el mapa de enrutamiento que le dice qué estación de trabajo cargar según la tarea. Nada más. La segunda es que mueve lo que no usas en cada sesión. Piénsalo de esta manera: no tiene caso cargar todo el tiempo si solamente vas a utilizar una parte. Por ejemplo, vas a trabajar con un cliente, entonces ese cliente no tiene que estar en el todo general. Cada uno debe tener el suyo por separado. La tercera es escribir en el lugar correcto. La mayoría confundimos lo que debe de ir en el archivo CloudMD y lo que debe de ir en el archivo MD, pero la regla es muy sencilla. Si lo que le vas a pedir es estricto, siempre haz esto, hazlo en tal momento, nunca antes de hacer esto, oye, ahí debes de usar CloudMD. Si la tarea que vas a escribir simplemente es momentánea, es decir, ahorita estoy trabajando en esto, pero mañana voy a trabajar en lo otro, es decir, que puede cambiar, va en el Memory MD. Este simple cambio de saber qué escribir en cada archivo puede ahorrarte muchísimos tokens. Y la regla más importante de esta lección es que tu CloudMD debe de ser entre 250 y 350 líneas. Y algo que puedes hacer inmediatamente si es que ya tienes configurado tu CloudMD y tu Memory MD, bueno, es que entres directamente a Cloud Cowork y le digas que te ayude a configurarlo bajo estas reglas. Si quieres aprender a detalle cómo utilizar Cloud Cowork y cómo hacerlo una herramienta indispensable en tu trabajo día a día, te recomiendo mucho que veas nuestro máster en Cloud, donde una de las lecciones más importantes que vemos en el máster es justamente cómo configurar tu Cloud Cowork con estaciones de trabajo para que puedas delegar todo tu trabajo y hacerlo mucho más rápido y mucho más eficiente. Si te interesa, te dejo un enlace en la descripción con un cupón para que puedas empezar hoy mismo. Tip número 3, la dieta de la memoria. Al igual que tu CloudMD, tu Memory MD se carga en cada sesión nueva de Cloud Cowork. Por lo tanto, si tienes un Memory MD sobrecargado, pues igualmente vas a gastar muchísimos tokens. Entonces, hay 3 cosas que tienes que tener bien configuradas desde un inicio. La primera es que le tienes que dar una estructura clara. Debes de tener 3 secciones fijas: proyectos activos, que es una lista de todo lo que estás trabajando en este momento. La segunda son tareas recurrentes, es decir, los trabajos automatizados que ya existen para que Cloud Cowork no los duplique ni se salte por error. Y la tercera es la memoria central, es decir, los datos fijos sobre mí que necesito referenciar constantemente. Mis canales, mis datos de contactos, cosas que no cambian pero que quiero que Cowork siempre sepa. Al igual que hicimos con el CloudMD, aquí debes de ser muy estricto con el techo, es decir, 150 líneas de entrada. Y no más de 2 o 3 fases, sin párrafos, sin explicaciones grandes. Debes de tratar de abreviar lo más posible y ser lo más conciso.
Vamos al tip número 4, que es el trasplante de proyectos. Este consejo es muy importante y a mí me llevó un ratito en entenderlo. Pensemos que ya llevas trabajando un ratito con Claude. Seguramente ya tienes varios proyectos, varias carpetas de proyectos de distintas cosas, archivos de clientes, archivos personales, etc. Lo mejor que puedes hacer al empezar a trabajar con Cowork es traspasar todos estos proyectos a Claude Cowork. Vas a tener mejor memoria, mejor consumo de tokens y vas a trabajar mucho mejor con ellos. Entonces la respuesta siempre es migrar tus proyectos a Claude Cowork. Con la nueva versión de Claude de escritorio es mucho más sencillo hacer el traspaso de proyectos a una estación de trabajo, a una carpeta en tu computadora. Para hacerlo vamos a necesitar un solo prompt. Este prompt, que te dejo en la descripción para que lo puedas descargar, lo que le está diciendo a Claude es que con los archivos que existen en la carpeta del proyecto va a crear un Claude MD, un memory MD y va a generar una nueva carpeta en la carpeta que indiquemos. En la nueva ventana de chat de la nueva versión de Claude de escritorio veremos que ya no está separado en la barra lateral chat de Cowork. Ahora se encuentran en la misma ventana de chat. Aquí puedes cambiar entre chat y Cowork. Si estamos en chat, en la barra lateral, vemos que aquí tenemos todos los proyectos en los que hemos trabajado. Yo en este caso voy a utilizar este de títulos de Javier Cantero, que tiene fórmulas adicionales, títulos, memoria, etc. Voy a elegir una carpeta donde voy a guardar el proyecto ahora en mi computadora. En este caso voy a hacer una nueva carpeta que se llame creación de títulos. Me pregunta si le permito que lo modifique y le digo que sí, que siempre lo modifique. Y ahora voy a seleccionar el proyecto. Si vuelvo a dar clic aquí, veo que me aparecen las carpetas en mi computadora, las puedes reconocer por este icono, y los proyectos que puedes reconocerlos por este otro icono. En este caso voy a seleccionar títulos Javier Cantero. Me da un aviso que si lo quiero agregar al proyecto y le digo que sí, que lo agregue al proyecto. Y ahora vamos a pegar el prompt. Simplemente con este prompt, Claude va a crear todas las carpetas y va a traspasar todos los archivos de mi proyecto a mi computadora. Excelente, ya terminó de crear todo el documento. Veremos que creó el Claude, el memory y traspasó las fórmulas que ya tenía yo en mi proyecto. Vamos a revisar que lo escribió en la computadora. Aquí está el Claude MD con las partes que debe de tener, su memory MD y los recursos con todos los recursos que yo ya tenía en el proyecto. Fórmulas adicionales. Entonces la próxima vez que yo le diga quiero trabajar en un guión de esto, bueno, ya sabe Claude Cowork exactamente dónde tiene que ir. Para mí este tip es uno de los más importantes y es uno de los que más me gusta utilizar para tareas repetitivas, que son las habilidades. Por ejemplo, supongamos que tienes una presentación, que es algo que me gusta mucho hacer en PowerPoint, y te quedó muy padre la presentación, te quedó muy bien y es para un cliente determinado. Vamos a llamarle cliente X. Lo que haces es que al tener la presentación lista, le dices en Claude, crea una habilidad que se llame presentaciones de cliente X. Con eso va a tomar tu presentación y va a crear una habilidad para que cada vez que le digas presentaciones de cliente X, la haga de la misma manera. Muy bien, ya tienes tu habilidad. Ahora supongamos que en una carpeta pones las estadísticas o los reportes del mes de agosto y en otra los de septiembre y así en julio. Entonces simplemente te vas a Claude, le dices crea una presentación con los documentos que se encuentran en esta carpeta, le das /, seleccionas la habilidad y entonces ahora va a crear con toda esa información una presentación, pero utilizando el estilo que utilizaste para el cliente X. De esta manera, si son presentaciones que le tienes que dar a tu cliente cada mes, por ejemplo, bueno, ya sabe cómo hacerlas perfectamente porque lo tiene en la habilidad, pero vas cambiando la información mes con mes y lo hace de forma automática. Ahora, algo que es muy importante es saber cuándo utilizar una habilidad y cuándo utilizar una estación de trabajo. Si lo que vas a hacer es algo repetitivo, como vimos, una presentación, un reporte, algo que tiene que tener un cierto formato, pero es repetitivo, no cambia mucho, bueno, una habilidad. Si por el contrario es algo que tiene que tener contexto, historia y va cambiando con el tiempo dependiendo de lo que va solicitando el cliente, bueno, definitivamente es una estación de trabajo. Si encontraste todo esto útil, bueno, te recomiendo muchísimo que veas la playlist que aparece a continuación, donde vemos mucho más a detalle Cowork. Nos vemos en la próxima.